fuerte abrazo a todos mis compañeros en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico y al gran pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el Gobierno de la Mañana. Señores, ciertamente tengo que hablar de la jornada laboral y sobre todo a raíz de un estudio que se realizó con el auspicio del Ministerio de Trabajo y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, vinculado con un programa voluntario de reducción de la jornada laboral. Es una iniciativa bastante interesante. Lo primero es el objetivo que persigue esta iniciativa y segundo, el tema de que no se le está obligando a nadie a hacerlo. Participaron en ella unos 492 trabajadores de diferentes empresas que acordaron con el Ministerio de Trabajo someterse a este programa. Hay que entender lo que ha sido un plan piloto, lo que ha sido la jornada laboral en el mundo. Hay que recordar que con el advenimiento de la revolución industrial en el siglo XIX no había prácticamente límites a esa jornada laboral. Hombres, mujeres, niños tenían que laborar a veces por 16, 18, hasta 20 horas diarias. Usted se imagina en qué condiciones se prestaba servicio a una industria en ese tiempo. Hay que decir que por definición una jornada laboral es el tiempo que está el trabajador a disposición del empleador de forma exclusiva a cambio de un salario. Esto, el llegar a la conciencia que tenemos en la sociedad actual, tardó mucho tiempo, fueron muchas las luchas, muchas las discusiones que se sostuvieron. Por ejemplo, en 1847, en Inglaterra, se comenzaron una serie de marchas, protestas, precisamente para lograr una reducción de la jornada laboral, primero para las mujeres y los niños. No estaba prohibido el trabajo infantil en ese tiempo y se logró una ley que es la llamada ley de las 10 horas, que limitaba la jornada laboral para mujeres y niños a 10 horas. Luego hay una fecha célebre que todos cada año conmemoramos, que es el 1 de mayo, y muchas veces no sabemos la razón detrás de esta fecha esencial, y es una convocatoria que se hizo en Chicago de marchas, una de las marchas más importantes por los derechos laborales. En este caso, el centro de esa protesta era precisamente la reducción de la jornada laboral. Se estaba luchando por una jornada de 8 horas. ¿Qué resulta? Que en medio de esa marcha hubo algunos muertos y dio pie a que se siguiera protestando a raíz de esos muertos generados en esa marcha. Hubo protestas el día 2, el día 3 y el día 4. Ocurre la llamada masacre de Haymarket Square, es un lugar donde estaba colocada una industria. Se llamó allí a una concentración reclamando por los muertos que se generaron en la protesta de días anteriores y alguien lanzó un artefacto explosivo que le quitó la vida a uno de los policías que estaba tratando de proteger o limitar esa protesta que se estaba llevando a cabo. Imagínense lo que ocurrió luego de que ese policía cayera. Una reacción inmediata de sus compañeros que acometieron contra los que estaban en la protesta y generaron una masacre. Esa masacre es precisamente la que, para recordar lo que ocurrió y en cierta forma para reconocer el heroísmo de los que allí cayeron y también los que luego fueron enjuiciados, porque los que resultaron enjuiciados y condenados fueron nada más y nada menos que los trabajadores, que además de haber sido víctimas de ese ataque de la policía que intervino en ese momento de forma abusiva, fueron los condenados. Un periodista, si mal no recuerdo, un albañil y otro trabajador. Los trabajadores fueron los que fueron apresados, fueron procesados y condenados a muerte. Esa lucha, que ese evento marca el mundo completo y se inicia una serie de jornadas y protestas a lo largo y ancho del mundo. En 1919 se funda la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y dentro de las primeras resoluciones o convenciones o convenios, como así se le llama, el primero que asume precisamente es el de las 8 horas diarias, que es un límite precisamente razonable a la jornada laboral que permitía al trabajador en ese aspiracional tener una vida digna en el resto del tiempo que tuviera para dedicarle a sus labores personales. Esto, reitero, un aspiracional porque no se concreta sino muchos años después.
Hubo una situación práctica de la realidad, que fue la Gran Depresión de 1930, que hizo bastante viable la aplicación de la jornada reducida. A raíz de la caída estrepitosa de la economía mundial, había pocas fuentes de empleo. ¿Qué se utilizó como técnica para poder propiciar que más personas trabajaran? Se redujo la jornada laboral, se le pagaba mucho menos, claro está, pero se le daba participación a otras personas, ya que no se tenían esas jornadas tan extendidas. Y para mantener la productividad, pues entonces se contrataban a más trabajadores. Eso fue un paso de avance en los países industrializados. Luego en Estados Unidos también, a raíz del aumento de protestas en 1940, se aprobó la llamada ley de jornada justa. En esa ley de jornada justa se estableció un tope semanal de unas 40 horas. Luego, a partir de 1960, 1990, vamos a decir, en ese pico de gobiernos de izquierda que se tuvo con la avenida de ese concepto de un estado de bienestar, muchos países fueron más allá de ese ideal de las 8 horas e implementaron jornadas laborales de 35 horas a la semana, 6 horas diarias. Es el caso de Francia, aunque al día de hoy se está discutiendo un revés a esa conquista de los trabajadores, pero durante todo ese tiempo se logró y se implementó en la mayoría de esos países desarrollados jornadas reducidas de 6 horas. El caso de la República Dominicana, si bien se aprobó el famoso Código Trujillo, que en medio de la dictadura muchos dicen, pero bueno, se logró una ley de avanzada, como fue ese código en cierta forma de 1951, que creaba protecciones especiales, acogía muchas de las directivas de los convenios de la OIT, como fue el hecho de establecer la jornada laboral de 8 horas y el límite también semanal de la jornada laboral. También el reconocimiento, el derecho a vacaciones, el tema de las horas extras y todos estos aspectos. Lo cierto es que si bien se aprobó, como ocurría con muchísimas otras leyes de avanzada que ocurrieron en el gobierno de Trujillo, como fue la misma ley que creó la jurisdicción, el Tribunal Superior Administrativo, un tribunal de control, se aprobó la ley en 1947, pero nunca se nombraron a los incumbentes de ese tribunal. Bueno, igual pasó con el Código Laboral. Era un código que reconocía muchos derechos, muchos beneficios a los trabajadores, pero luego ese código no tenía los mecanismos en la práctica de supervisión que hicieran posible que esa jornada de 8 horas se cumplieran. En el año 1992 se reforma el Código Laboral, se logra un Código Laboral mucho mejor, un código de bastante avanzada que contiene una protección importante a los trabajadores. Se establecen mecanismos de supervisión de parte del Ministerio de Trabajo, inspecciones, bueno, al fin se crean mecanismos prácticos que permitan que efectivamente se establezca y se aplique esa jornada laboral de 8 horas diarias y un máximo de 44, el pago de horas extras en los casos de que se exceda esas horas diarias o las semanales y un descanso obligatorio de 36. Se establecen también un pago de horas nocturnas. La forma de pagar las horas nocturnas está aumentado precisamente para favorecer a aquellos trabajadores que tienen que dedicarse al trabajo en las noches, igual que aquellos que tienen que trabajar en los días no laborables. Bueno, pues por eso valoramos de forma significativa esta iniciativa y la valoramos doblemente. En un sentido, porque efectivamente establece una jornada laboral reducida voluntaria. Ya la ley establece un tope. Bueno, todas aquellas empresas que quieran adherirse a esta jornada reducida, que lo hagan, aquellas a las que su forma de operar no le afecte de forma significativa, y conforme al estudio ha dado beneficios. Ha dado beneficios porque conforme a este informe hay una reducción de el estrés en los trabajadores, tanto en reportes directos de los trabajadores como en el reporte de sus supervisores. Ha habido un incremento de la productividad en esos trabajadores, reducción del ausentismo. Ha habido una mayor compatibilización de la vida laboral con la vida profesional, generando incluso una mayor concentración y efectividad en el tiempo reducido, que tampoco fue tan grande la reducción, fue en un 15-16% en la reducción del tiempo de la jornada semanal. De manera, señores, que valoramos esta iniciativa que ha tenido el Ministerio de Trabajo, este estudio que se ha hecho para evaluar si efectivamente era viable, como de hecho lo ha demostrado un estudio científico que ha sido viable para esas empresas que se sujetaron voluntariamente a esta reducción, como una iniciativa positiva
alternativa para en aquellos casos en los que las empresas de manera voluntaria quieran reducir la jornada laboral, entiendan que ha tenido un beneficio tanto para los trabajadores como para los empleadores.